Nos encontramos en un punto medio entre Europa, Asia, Rusia. Este lugar ha sido también una mezcla, una consecución de diferentes imperios. Aquí todavía pervive todo esto. Si el negocio no colaboraba, bombas, más tiroteos. Y esto era el Dagestán. Estamos en Rusia, después de varios intentos fallidos por el COVID, por temas de visado, por la guerra con Ucrania, pero por fin, como digo, estamos en Rusia. No ha sido fácil, en estos momentos no hay vuelos directos desde Europa, tuvimos que pasar por Turquía, por Azerbaiyán, tampoco funcionan las grandes plataformas de vuelos y de hoteles de Skyscanner, de Booking, Airbnb, nada funciona en Rusia. Tampoco mis bancos, no puedo pagar con tarjeta, no puedo sacar dinero de los cajeros, es todo una problemática, pero por fin, como digo, felices de hace 2-3 días haber llegado al país. Y para empezar estuvimos en el gran Moscú, en la gran capital, con las basílicas, con la Plaza Roja, con la gran y moderna zona de oficinas, prosperidad, una gran ciudad, como digo, magnífico todo el entorno. Y recalco todo esto porque nos encontramos en una de las repúblicas más remotas, más aisladas, más humildes y pobres económicamente hablando de toda la federación. En la república también más al sur nos encontramos en el Dagestán, que significa tierra de montañas. Y de este modo nos encontramos en el Cáucaso, en las pequeñas repúblicas caucásicas, aunque el Dagestán es la más grande, unos 50.000 kilómetros cuadrados de superficie, más o menos como la comunidad de Aragón en España, y unos 3 millones de habitantes. Aún así, son regiones ocultas, son regiones caídas en el olvido. Frontera con Georgia, con Azerbaiyán, bañados por el mar Caspio, son tierras de costumbres, tierras y pueblos realmente tradicionales. Tanto es así que antes de comenzar me han sugerido que me recoja el pelo y que me quite el piercing. Hemos estado recorriendo estos días Majachkalá, la capital. También bajamos a Derbent, una de las ciudades más icónicas de la región, donde encontramos un ecranoplano. Es un antiguo avión barra barco soviético, una cosa extraña puesta en mitad de una playa. Sin embargo, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, este lugar se convirtió en uno de los más violentos, más inseguros, más peligrosos, no solo de toda Rusia, sino de toda Europa. Entonces vamos a comenzar un recorrido, vamos a entender cómo es la vida en el Dagestán, en estos pueblos tan tradicionales, tan auténticos, y por qué se formó todo este contexto político, social, religioso. Vamos a comenzar. Seguimos explorando el Dagestán, una de las joyas ocultas del territorio ruso, y esto es tremendamente mágico, en estos paisajes, estas carreteras con coches clásicos, los pastores, los daguestaníes a lomos de los caballos. Esta de hecho es una casa de pastores, un refugio más bien de pastores para temporada. Encontramos alimentos completamente naturales, vamos probando estos quesos de vaca directamente de los pastores y, como digo, tremendamente interesante. Un sabor, un todo, una textura, lo que digo, completamente natural, recién traído de manos del pastor y a mi mano. Otro de los puntos más interesantes del Dagestán es la mezcla cultural, la mezcla de grupos étnicos que existe en este lugar. Se cuentan más de 40, de los cuales más de 30 tienen idioma, tienen lengua propia. De estos mismos, en torno a 14-15 son autóctonos de estas tierras del Dagestán y el resto, bueno, provienen de antiguas migraciones nómadas. Entonces vamos a seguir disfrutando y explorando, porque esto para mí es un paraíso.
чем месте обок живут все вот эти многонациональные люди. Моя история предков, история горских народов. Después de unas horas conduciendo con estos paisajes de ensueño, a través de montañas escarpadas, a través de estas carreteras y caminos de difícil acceso, hemos llegado a un bonito y pintoresco pueblo llamado Choj, así se pronuncia, Choj. Estamos colgando en otra de esas cordilleras, de estas crestas rocosas, y el aislamiento es extremo. Por eso se mantienen las vestimentas tradicionales, las tradiciones, las viejas costumbres. Aquí todavía pervive todo esto. Todo esto que una vez hubo en el resto de Europa, pero ya se ha perdido. Probablemente hablemos de una de las zonas más aisladas de todo el continente. Y por eso es tan interesante. Aquí, no solo aquí, sino en toda la República del Dagestán, hay una mayoría musulmana, si hablamos de religión. En torno a un 90% de la población es musulmana. Entonces, vamos a ver cómo se convive con todos estos aspectos, con todas estas características en un poblado de estos. Vamos a intentar que nos acojan algunas familias, poder dormir hoy con ellas y ver cómo es el día a día, como digo, en esta, una de las zonas más aisladas y más tradicionales de todo el continente. Pues nada más llegar, nos hemos encontrado una especie de azotea, como la parte alta de una casa donde estaban construyendo. Nos hemos encontrado con estos hombres, con estas caras de pueblo, de zona rural. Han venido de aldeas cercanas para construir, precisamente. Nos han invitado a un té, nada más llegar. Tienen aquí té, café, un tabaco natural que estaban fumando ellos. Y como nos habían contado, estas aldeas del Dagestán iban a ser de personas, de familias acogedoras, interesadas también por el extranjero que llega, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Por qué has venido aquí? Y esto es muy interesante para nosotros. Nos hemos encontrado un pueblo que, si bien es cierto, sigue siendo completamente rústico y tradicional, no solo por los hogares, también por las propias familias, por sus gentes, en sus rostros, en sus vestimentas, lo podemos ver. Pues bueno, vemos que se está rehabilitando, que están reconstruyendo, que están mejorando zonas y sí que tiene un aspecto, algunas calles tienen un aspecto ya bastante moderno en comparación con las otras. Así que nada, un tecito y a seguir conociendo. Вот так работаем, мы сами ручную таскаем наверх. И каждый день с утра пораньше. En cada rincón encontramos cosas, elementos realmente interesantes. Fijaos en esto, es excremento de vacas para usar para prender fuego en las casas y... Pero por aquí tenemos el interior de maíces. Maíces que nos dicen que llevan décadas y décadas aquí. Hace 50, 60, 100 años alguien masticó una mazorca y dejó todo esto por aquí, que hoy en día se utiliza también para hacer fuego. Pero fijaos esto. Construyendo con martillo y con piedras, excrementos, mazorcas de hace décadas. Es como volver al pasado. Bueno, hoy hemos llegado a Choj en las últimas horas del día. Aquí oscurece súper rápido y en poquito tiempo. El sol ya se ha ocultado tras las montañas, el lugar se va quedando frío sin el resguardo de esta luz del día y la gente ya se resguarda en las casas. Al calor, para poder cocinar, para poder dormir. Hay un olor que si lo hueles una vez en la vida ya no se olvida. Y es el excremento de las vacas quemándose. Lo olimos en el festival Holi de los colores de la India, sobre todo en las tierras Mundari, en Sudán del Sur. Tiene un olor súper particular y como hemos visto antes, aquí
se hacía y todavía se hace. Se calientan las casas con este excremento de las vacas. Ahora mismo el pueblo en sí es una bola de humo y se nota muchísimo el olor en el ambiente. Y esta noche, como un local, como un habitante más de este pueblo de Choj, necesitamos también un hogar. Hemos conocido a una mujer que nos va a enseñar cómo prepara unas cenas tradicionales, una comida tradicional, y si hay suerte nos podremos quedar a dormir al resguardo de esta vivienda. Así que vamos para adentro. Estamos en la casa de Rosiat, ¿verdad? Es una mujer de aquí, de Choj, que nos ha recibido. Ella es del grupo étnico Avar, que es uno de los grupos étnicos más dominantes a nivel de población, de cantidad de población, de los que más predominan en el Dagestán. Nos está preparando jinkal, que es una masa que hacen con harina, con kefir, lleva bicarbonato, lleva sal, una pizca de azúcar, la cuecen, es como una pasta, la pasta tradicional, que nos la va a preparar con un embutido casero. Nos contaba ella que estos embutidos ahora mismo se venden súper caros en la ciudad. Sin embargo, aquí obviamente los hacen ellos mismos en las casas. Bueno, ella hace vida aquí en Choj, es natal de aquí de Choj, aunque tiene parte de la familia. Su marido nos ha contado que ya murió y tiene familia, hijas en Majachkalá. Entonces, entre estas zonas es que vive ella. Будем кушать. En estos momentos que estamos filmando, estamos el invierno, estamos a puertas del invierno. El invierno va a llegar en breves. Nos comenta que es el momento, es la época en la que se mata a las vacas. Para comer la carne, se come también partes de la cabeza, de la lengua, pero sobre todo lo interesante, el embutido lo pueden colgar porque en invierno no hay mosquitos. En estos campos habrá más mosquitos en verano, pero no a partir de estas épocas de invierno. Bueno, lo que vamos a comer ahora mismo, este embutido, es un manjar caucásico. Хинкал обязательно мужику хинкал нужен, потому что у них живот полный не бывает без хинкала. То. Bueno, es la hora de la cena, aquí en el hogar de Rosiat, un jinkal recién cocinado con este embutido que estoy deseando probar. ¿Cenamos? Pues Morad, sí se vamos, de una. Aquí es para todos. Me encantaría poder decirla que se siente a comer con nosotros, pero aquí, por cultura, por tradición, primero, aunque la mujer es la que cocina, primero come el hombre y después la mujer. Entonces, bueno, vamos a probar. También es típico que esto se acompaña con un caldo. El caldo en donde se ha cocinado el propio embutido, ¿no? Con la carne. El caldo de vaca. Así que vamos allá. Lo mismo que nos dicen que un hombre del Dagestán no es hombre sin su jinkal, el jinkal tampoco es jinkal sin el caldo de vaca. Tiene que ir junto. El jinkal se va pasando con el caldo, acompañado de este quesito un poco más seco, pero del estilo al de esta mañana. Aquí está todo muy bueno. Es un queso intenso, de sabor fuerte, pero súper bueno. Le ponemos un poquito de este tomate natural. A probarlo por separado. Sabe completamente diferente al resto de embutidos que he probado. En el Dagestán, los niños ya no quieren ser pastores. Los niños tampoco quieren ser astronautas, futbolistas o youtubers como en Europa, ¿no? Aquí quieren ser peleadores, quieren ser luchadores. Aquí los peleadores son el verdadero producto de exportación del Dagestán. Pero bueno, esto lo vamos a conocer tiempo más adelante, en los próximos reportajes. Este lugar ha sido también una mezcla, una consecución de diferentes imperios. Del persa pasaron a los mongoles, el imperio zarista, después formó parte de la URSS, de la Unión Soviética.
Nos encontramos en un punto medio entre Europa, Asia, Rusia. Son las puertas entre los diferentes continentes y subcontinentes. Recorriendo este pueblo, recorriendo las calles de Chog, hemos encontrado un lugar donde nos hospedan. Nos quedamos por aquí. Son habitaciones que tiene una señora que nos ha recibido, nos ha preparado unas camas así humildes que tenía en el piso de arriba. Esto donde estoy ahora mismo es una atalaya colgada de madera, aquí colgada en la nada. Entonces toca resguardarnos ya en este rústico hogar que nos hemos apañado, donde poder descansar, poder calentarnos, antes de mañana seguir recorriendo estos poblados del Dagestán, con los aullidos del lobo, con las montañas nevadas por el fondo, poblados colgando estos riscos montañosos. Estas tierras me apasionan, así que descansamos, mañana amanecemos con la luz del alba y continuamos. Сегодня мы были здесь, завтра мы поедем в настоящее красивое место, мое село. Все. Y ahora sí que sí, nos encontramos en Gamchul. Gamchul es el idioma de este antiguo poblado avar. En el idioma local significa al pie de la fortaleza del Khan. Una pena que no exista registro, al menos en la actualidad, de los tiempos en los que se construyó el poblado, el asentamiento, tampoco de, a qué Khan pertenecía esta fortaleza. Lo que sí es que todavía en el siglo XX emergía la vida aquí en estas montañas, aquí en este poblado. Todavía el último habitante de Gamchul murió hace menos de una década. Aquí había vida hace menos de 10 años. Aquí ahora mismo quedan unas 70 casas. Tiempo atrás se estima que podía haber unas 300. Había hospital, había colegio, había tiendas. A Gamchul llegaron incluso vehículos motorizados. Entonces esto ha sido un viaje increíble. Como digo, un viaje al pasado. Un viaje al pasado no tan antiguo, a un pasado muy reciente. Los avar todavía vivían en poblados como este hace pocos años. Tal vez incluso ocultos en estas montañas podamos encontrar algunos pastores que todavía vivan en poblados así. Me parece increíble, increíble. Asentamientos realmente aislados en las montañas del Dagestán. Es lo que tiene, no sabes lo que te vas a encontrar. Esa es la clave de la exploración. Hoy estamos yendo hacia el poblado, ayer nos avisaba por la noche, hacia el poblado de Murad, donde él nació, donde él se crió, y por la nieve no hemos podido llegar. Ha sido un día increíble, pasando por zonas de cultivos de berzas, zonas de obras un poco más industriales, de repente montañas con nieve, y nos hemos tenido que dar vuelta. Estas ya son tierras de los darguines, son los dos grupos étnicos que más predominan en el Dagestán. Los avar
tienen esa broma, ese pique entre ellos. Los avar tienen fama de disfrutar más del descanso que del trabajo. Los darguines de que les gusta el dinero. Aquí, pero se llevan bien, conviven cerca, ¿no? Pero estas ya son tierras de los darguines. Se ve también muy tradicional, más cubiertos en estas montañas, que hemos descubierto que hay hasta nieve, ¿no? Así que bueno, un entorno diferente. Y ahora que no tenemos casa donde pararnos, estamos viendo a ver si hay algún vecino que nos cobija, al menos para tomar un té y resguardarnos del frío de esta noche. Salud. Caminando por el pueblo, conociendo algunas familias, dimos con el alcalde. El alcalde que vive en una casa bastante grande. Estaban de pésame, en condolencias nos decían, por, bueno, un entierro. Acaban de traer a un joven muerto, un joven abatido, un excombatiente que han abatido en la guerra de Ucrania. Y le han traído aquí al pueblo y estaban, pues lo que digo, en este pésame. Pero viendo que llegábamos desde tan lejos, que llegamos desde España, se ha sacado unas horas, un tiempo para recibirnos, para venir aquí. Estamos tomando vodka como locos y ya tenemos un lugar para descansar. Espero que este sí sea el último. Por nosotros. Allá va. Salud, amigos. Salud. Bueno, nos encontramos en un poblado LAC. Según cantidad de población, el quinto grupo étnico del Dagestán, en la casa de este hombre llamado Ramazán. Literalmente estamos a 5 minutos en coche de este alcalde, de este otro poblado donde estamos. Y de nuevo, hemos venido para que nos reciban y para poder conocer, para poder convivir, y en esto se basa. Nos invitan a comidas, a cenas, vamos por los campos de cultivo y paran el coche, nos dan lechugas, berzas. Esto es el Дагестан. Как у нас говорят, дагестанцы всегда гостеприимный народ. Чем богаты, чем теми рады, хлеб и солью, чем как полагается. Como comentaba, este se convirtió en el lugar más peligroso, más violento, más inseguro, no solo de Rusia, sino de Europa entero. Más aún que Chechenia todavía, en esos tiempos, el vecino. Realmente muchos podréis pensar, tiene que ver por los lugares donde viven muchas culturas juntas, muchos grupos étnicos, rivalidad entre las culturas, entre las etnias, pero nada que ver. Aquí las etnias viven en paz y fue por el extremismo religioso, fue por radicales musulmanes. Durante la época soviética, durante la época de la URSS, realmente eran leales al gobierno general de Rusia. La URSS termina en los inicios de la década de los 90 y empiezan estos tiempos de descontrol, tiempos donde era común que todo el mundo tuviera armas, atracos, extorsiones. Esto eran tierras prácticamente sin ley. Pero sobre todo, es lo que cuento, ¿no? Es importante recalcar esto, la raíz de esta violencia era religiosa. Tanto es así que en el año 1999, un grupo islamista incluso declaró independientes ciertas zonas de Dagestán y de Chechenia. Instó a las poblaciones del Dagestán, también a los chechenos, a unirse en armas, en fuerzas y luchar por estas guerras religiosas, ¿no? Durante estos tiempos la población sufre, y sufre mucho. Esta guerra no era política, filosófica, una guerra de ideas, era una guerra militar. Los objetivos de estos grupos extremistas eran claros: acabar con el máximo número de policías, de militares. A diario eran tiroteos indiscriminados en las calles, eran bombas. Como digo, en los propios locales, en los negocios de la gente humilde, de la gente de a pie, se extorsionaba.
hasta el punto que se les advertía. Si el negocio no colaboraba, bombas, más tiroteos. Y esto era el Dagestán. Eran musulmanes desde mucho tiempo atrás, pero una versión de la religión tolerante. Sin embargo, en estas tendencias wahabistas, de repente los jóvenes se radicalizaban cada día más. Estos grupos se armaban cada día más. Claro, la respuesta de Rusia fue opresión absoluta. Fue secuestros, detenciones, asesinatos, desapariciones, no solo de terroristas, incluso de sospechosos, sino de gente que no tenía nada que ver, simplemente por su apariencia. Llega 2014, Juegos Olímpicos de Invierno, en la ciudad de Sochi, parte de este Cáucaso ruso. El grupo que instauraba este terror, este miedo, llamado el Emirato del Cáucaso, amenaza directamente con bombardear, con sabotear por completo estos Juegos de Invierno. El terror era conocido a nivel mundial. No solo se les temía a nivel nacional de Rusia, sino a nivel mundial. Hablamos de atentados también en el extranjero, en otras zonas de Rusia. Hasta los tiempos de hoy en día pueden vivir, pueden sentir los locales del Dagestán este racismo, que se basa en parte en estos miedos, pero ellos también sienten, ellos también viven llegar a Moscú y que se les trata de otra manera. En el resto de Rusia no ha desaparecido todavía este miedo a la gente del Dagestán, lo mismo a la gente de Chechenia, región que visitaremos en los próximos días. ¿Ya? Bueno, ha vuelto la luz. La respuesta del Emirato del Cáucaso, lo mismo, responder con más violencia. Y entonces desde Rusia se respondía con más torturas y más desapariciones. Por suerte hoy estos tiempos han mejorado, y si aún todavía sufren de esta publicidad yihadista, si hablamos a líneas generales, está prácticamente desaparecido. A líneas generales. Por suerte, hoy en día podemos disfrutar de estas tierras, y no por estas historias de terror, sino por la cultura, por la tradición y por esta hospitalidad que estamos viviendo. Así que vamos a descansar, que ya es hora. Mucha comida, mucho recorrido, mucho vodka, ya es hora de descansar. Y van pasando los días y cada vez, de verdad que cada vez me gusta más el Dagestán, sus gentes, sus paisajes, su comida. Hemos convivido con 3 grupos étnicos, los Avar, los Darguines, los Lak. Todavía quedan muchos más, cada uno con su idioma propio, otros 30, más de 30. Esto ha sido realmente interesante y además, de lo mejor de todo, de nuevo, no solo estamos documentando, sino que estamos abriendo rutas que van a estar en ojo de nómada, en estos lugares, en estos territorios, en otros más que vais a ver en los siguientes reportajes. Luis, de nuevo, en la cámara, va a ser líder de expedición también en este Cáucaso ruso, en este Dagestán, en esta Chechenia. Estoy diciendo cosas que todavía no sabéis, pero iremos a Chechenia también en los próximos días. Estas tierras también las vais a poder recorrer vosotros. Y si hablamos ya que estamos de lo que se viene en los próximos reportajes, nada más terminar con esto, nos vamos a centrar en un aspecto de los más icónicos, reconocibles y característicos de este lugar del Dagestán, que son los luchadores. Algo venía ya diciendo en los días anteriores. El Dagestán es literalmente una fábrica de luchadores. No solo eso, fábrica de luchadores campeones. Esto está lleno de medallistas olímpicos, campeones de Europa, campeones del mundo. Auténticas leyendas que vamos a intentar conocer en los gimnasios de Makhachkala, probablemente la capital de la lucha a nivel mundial. Así que allá vamos, ahora sí que sí, nos toca seguir conociendo, seguir disfrutando. Esto no ha hecho más que empezar, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Por el dueño de la casa, por el Dagestán.